inicia nuestra cuarta y última catequesis del tiempo cuaresmal. Y la pregunta que nos asalta inmediatamente es cómo vivir nuestra Pascua en estos tiempos de pandemia. Es más, cómo ser cristianos en estos tiempos de pandemia. Y es más, cómo ser cristianos en los tiempos post pandemia. Las cosas no son iguales. Las cosas no son un momento, una pausa de nuestra vida, sino cómo enfrentar, cómo abordar, cómo ser mejores cristianos en estos tiempos de exigencia, de prueba. Caminemos. ¿Cómo vivir nuestra Pascua o nuestro cristianismo en medio de esta pandemia y aún más en tiempos de la post-pandemia? Este año que ha sido un año de pruebas, de retos, de dificultades, en el cual la sociedad nos hemos visto aislados en el mundo digital, separados del mundo material, porque el mundo material se hizo invivible. Ha sido una ventaja y una belleza tener estos grandes medios y estos desarrollos tecnológicos en estos momentos de nuestra historia humana. Pero nos preguntamos, y te pregunto a ti mismo, ¿qué has aprendido durante este año? ¿Somos mejores personas? ¿Somos mejores familias? ¿Hemos aprendido a ser mejores cristianos? ¿Somos mejores esposos? ¿Somos mejores hijos? ¿Somos mejores esposas? ¿Somos mejores parroquianos? ¿Somos mejores vecinos, trabajadores? ¿En qué hemos crecido? ¿Para qué nos ha servido este tiempo de prueba, este tiempo de pandemia? Es una pregunta que nos asalta y es importante que nos la realicemos. Porque al momento de llegar nuestra celebración pascual, donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, valdría la pena incluso preguntarnos, ¿cómo ha estado mi cuaresma? ¿Cómo ha sido mi retiro, mi desierto en estos 40 días? He vivido el ayuno, la oración y la limosna, la caridad, como una privación o como un momento de gracia para crecer en santidad, para crecer como persona, como familia y como iglesia, como sociedad. En este tiempo de pandemia, muchos pudiésemos hacer el juicio de que ha sido un tiempo de maldición, un tiempo de castigo, de desastre. Sí, seguramente para muchos ha sido así y entendemos el dolor y el sufrimiento por el que muchos han tenido que pasar, a la pérdida del trabajo, a la pérdida de oportunidades y sobre todo a la pérdida de un familiar querido. Hemos sido golpeados sobre todo en la generación de nuestros hermanos, de nuestros fieles mayores, tantos ancianos. Se ha perdido toda una generación. En varios países se ha eliminado prácticamente los ancianos de pueblos, de ciudades. Y esto es, sin lugar a dudas, un gran desastre. Pero entonces, delante de la realidad, hay dos modos de colocarnos. Delante de lo que sucede y lo que acontece en nuestra situación, nos podemos colocar como las víctimas que sufren totalmente, que es real el sufrimiento, pero también es cómo reaccionamos, cómo nos colocamos ante ese reto, ante esa situación. Es decir, cómo tú y yo nos colocamos delante de la pandemia, delante del reto, de la exigencia. En eso consiste la esencia de nuestra vida, en cómo reaccionamos, cómo nos colocamos ante este reto, como un momento de sufrimiento solamente o también como un momento de gracias. Los invito a que reflexionemos a partir de este pequeño relato de una pequeña niña que le envía una carta al señor COVID. Escuchemos con atención. Querido virus, por tu culpa no he visto más a mi amigo del alma, a mis compañeros de clase y el parque. Me has privado de los juegos al abierto, de la bici, de la escuela, pero no de las asignaciones. Me has quitado la merienda con mis compañeros de clase y la recreación. Literalmente me has encerrado en la casa
y me he sentido castigada como cuando hago enojar a mi mami. Pero no obstante, de esto te debo agradecer. Me has devuelto a mis padres. Ahora hago el desayuno con ellos, almorzamos y cenamos juntos. Mi mami no se ve que está ya más nerviosa y mi papá arregla y mueve todo en la casa. Es más afectuoso con mi mami y conmigo. Ahora hacemos tantas cosas juntos y cuando cada uno ha terminado de hacer sus obligaciones, jugamos con nuestro perrito. Hasta él mismo es más feliz. No muerde más el control de la televisión para hacernos enojar. Yo duermo mejor, no veo más fantasmas y cuando estoy nerviosa no me escapa más, no me orino más en la cama. Si ahorita te vas, COVID, yo te perdono. Chao virus. Lorenza. Qué lindo relato acabamos de escuchar, lleno de un corazón sincero, un corazón que sabe intuir en medio de su sencillez y humildad lo esencial y el valor fundamental de las cosas. Especialmente porque antes de la pandemia nuestra vida estaba llena de tareas, de organizaciones, reuniones, encuentros, almuerzos, cenas, visitas, viajes, descansos, de infinidad de cosas. De un momento a otro quedó congelado todo. Fuimos aislados al mundo digital y el problema es que nos podemos quedar allí. Incluso nos podemos quedar en el mundo digital de la fe, en el mundo de la televisión y la imposibilidad realmente de ser solamente cristianos de nombre o culturalmente, que incluso eso está erosionándose, y no volver a la vida practicante. ¿Cómo practicamos nuestra fe durante este año de pandemia en nuestra casa? ¿Cómo practicamos nuestra fe este año durante el tiempo de Cuaresma? ¿Realmente la estamos viviendo o la hemos vivido con más entrega, con más dedicación, con más espíritu de recogimiento y de encuentro con nuestros hermanos? Esta niña se dio cuenta que había cosas muy fundamentales. Tú y yo, durante este tiempo de Cuaresma y de pandemia, nos hemos detenido a pensar cuáles son las verdaderas cosas esenciales de nuestra vida, qué cosa es fundamental y qué cosa es superficial en medio de toda la agenda que habíamos tenido en tu parroquia, en tu iglesia, en tu servicio como ministro, como catequista, como evangelizador, como joven o como un simple y sencillo asistente dominical a la Eucaristía. ¿Te has preguntado si realmente has apreciado y has descubierto lo importante, lo fundamental en tu existencia? Es un momento de preguntarnos muchas cosas, porque la vida no debería y no puede continuar como era antes, sino es un tiempo de gracia, un kairos, un momento de salvación, para que también nos demos cuenta qué cosas buenas, qué cosas malas hay en nuestra vida que podemos cambiar. Ya después de haber analizado la realidad, las circunstancias de este camino cuaresmal que hemos llevado y de esta pandemia que también nos ha castigado y nos ha exigido lo mejor de nosotros, el segundo punto sería ¿qué apreciamos de este tiempo? ¿Qué valoramos? ¿Qué sacamos de importante? ¿Qué apreciamos? Hemos visto el relato de la niña que ha apreciado reunirse con su familia, en compartir, en comer y en estar con ellos. Pero tú y yo, ¿qué apreciamos? Yo voy a señalar algunos de ellos, por ejemplo, apreciar el esfuerzo tecnológico y científico de la fortaleza de nuestras redes sociales, del mundo digital, que es una gran oportunidad, pero también hay que tener cuidado, es un gran riesgo que tenemos que saber utilizar responsablemente. Segundo, el esfuerzo de tantos científicos, hombres y mujeres que se han colocado en primera línea a ofrecer su vida, su tiempo, su talento, su tesoro, todo su arte, su capacidad
para atender a los más necesitados, las personas que han trabajado en los supermercados, en la policía, limpiando las calles, en infinidades de trabajos, exponiendo su vida por ti y por mí. Es que nadie come solo, nadie se salva solo, porque todos necesitamos de todo y esto es importante apreciarlo. En la parroquia hay gente que se ocupa de limpiar la iglesia, hay gente que se ocupa de preparar los cantos, se ocupa de preparar el altar. En la vida cotidiana, el mismo celular que estás utilizando, alguien lo hizo, alguien preparó tu pan, alguien te llevó la comida a tu casa, organizó el supermercado. Es importante que aprendamos a apreciar las relaciones. Eso lo hemos perdido durante este tiempo de la pandemia, la capacidad de un abrazo. Algunos creativamente han intentado resolver esto llamando, enviando mensajes, sabiendo cómo están las personas. Pero es importante aprender a valorar las relaciones sociales. Nadie se salva solo, todos necesitamos. Entonces es así que tú no eres un pleno consumidor o participante de tu vida social, ni menos de tu vida parroquial y de tu vida de fe. No somos consumidores. Si también nosotros tenemos que reconocer lo que nosotros aportamos o lo que pudiésemos y podemos aportar a la vida de fe. Es así que la Pascua se convierte en una posibilidad y una oportunidad para que veamos en qué nosotros podemos colaborar en la parroquia, qué podemos hacer nosotros por nuestros hermanos y hermanas de fe. Valorando todas estas cosas, vemos que nada de esto es efímero ni pasajero, sino es esencial en nuestra vida. Ante una exagerada valoración del yo, del yoísmo o del individualismo, de aislarnos en el mundo digital, que ya esto era un síntoma que lo estábamos observando y que tal vez durante este tiempo de cuaresma y pandemia, la gente o nosotros podemos crecer en este síntoma de aislamiento, de individualismo. Pero es importante que apreciemos el valor de la comunidad, el valor de la familia, el valor de orar solos. Si hemos podido en familia aprender durante este tiempo a orar en casa, leer la Sagrada Escritura, practicar y hablar acerca de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Apreciemos el tiempo sagrado que tenemos en esta vida que es tan corto para aprender a estrechar nuestros lazos de comunión familiar, social y parroquial. Aprender a perdonarnos, aprender a escuchar al otro, a atenderlo, a abrir nuestro corazón y nuestra mente y valorar la importancia y la palabra que tiene el otro, mi padre, mi madre, mis amigos. ¿Qué tienen que decirme? Capacidad de hacer silencio, espacio vacío. Escuchemos atentamente la Sagrada Escritura que nos dice acerca de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y el tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Nos encontramos con la tumba vacía. Este es un rasgo particular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el signo más elocuente de que Dios lo ha levantado y con su muerte hemos muerto nosotros, ha muerto nuestra naturaleza de pecado y hemos sido resucitados con Él. Estamos llamados a participar de su nueva vida, de la vida del Padre, la vida del Hijo y de la vida del Espíritu Santo, resucitados con Cristo. También nosotros tenemos que resucitar en nuestra vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en cómo reaccionamos ante esta exigencia de vida y nuevo reto social y eclesial.
¿Cómo nos colocamos? ¿Con qué actitud afrontamos? Y tenemos que enfrentarlo y abordarlo con un espíritu cristiano. Hombres y mujeres resucitados, renovados en Cristo. Hombres y mujeres de fe. Es por eso que si somos resucitados con Cristo, somos pan eucarístico que se ofrece a los demás. Somos hombres y mujeres llamados a lavar los pies, a colocarnos al servicio de aquellos que lo necesitan, especialmente de los más pobres, de aquellos que no tienen para comer, de aquellos que no tienen quien les escuche, de quien no les dé una mano. Una vida de resucitados, una vida pascual, es una vida que la colocamos al servicio y que nos hacemos pan eucarístico para los demás. Pregúntate, y me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo yo puedo en mi familia ser propio pan eucarístico que se dona para los demás? Hombres y mujeres que se colocan a los pies de los demás para servirles, para ayudarles. Aquel gesto que Jesús tuvo en la última cena de lavar los pies a sus discípulos. Quien quiere venir detrás de mí, que se haga el último, que se haga el siervo de todos. Hacernos siervos, un matrimonio que se hace siervo de su comunidad, se hace siervo de sus hijos, de su familia, de su barrio, de su parroquia. Es así que algunas preguntas nos pueden surgir como un modo de provocación para este tiempo pascual. ¿Cómo yo veo mi parroquia? ¿Como un lugar realmente de entretenimiento o es un lugar válido para las relaciones, para el encuentro con los hermanos? Un lugar de hospitalidad. ¿Cómo yo hago que se genere este lugar, este ambiente, este espíritu de hospitalidad? Un hospital, como dice Papa Francisco también, un lugar de campaña, donde vamos a curarnos, donde vamos a sanarnos, vamos al encuentro, a celebrar la vida. Cómo poco a poco ir regresando después de la pandemia. Es un lugar de encuentro de pecadores y no un museo de santos. ¿Cómo hago yo para cultivar no solamente mi fe de prácticas, sino mi espiritualidad fuera de la iglesia? Me avergüenzo de llamarme cristiano, de mostrar mi fe, de vivirla en mi trabajo, en los lugares públicos. ¿Cómo puedo yo cambiar durante este tiempo de Pascua que se abre para nosotros en este momento? ¿Cómo volver y ayudar a mi parroquia a recuperarse a través de mi tiempo, de mi talento y de mi tesoro? Es una exigencia que se abre a mis capacidades, a mi inteligencia, a mis cualidades y a mis posibilidades también económicas. Recordemos que muchas de las parroquias han sido también golpeadas, como las familias, por la parte económica, porque hemos dejado de asistir, algunos no están ya con nosotros, algunos no han podido colaborar en su parroquia. ¿Cómo podemos renovar la vida de fe y también la capacidad de responder para ayudar sobre todo a los más necesitados de nuestra parroquia y de nuestra iglesia, de nuestra sociedad? Nos podemos preguntar igualmente si gracias a mi fe y a mi camino espiritual, si yo he ayudado durante este tiempo de pandemia y de cuaresma, o lo puedo hacer durante este tiempo de Pascua, para que otro hermano o otra hermana regrese a la fe. Si yo con mis palabras le ayudo a que descubra su verdadera vocación, que es a la verdad, que es a Jesucristo, a un encuentro con la persona de Jesucristo. Si yo realmente con mi testimonio estoy ayudando que otro hermano o otra hermana tenga un encuentro con el Señor, puede ser una posibilidad para este camino pascual. He podido ayudar a otra persona a que pueda acercarse al sacramento de la reconciliación, a la Eucaristía, a la experiencia de fe, al Santo Rosario. He ayudado a alguien o me he procurado también leer la Sagrada Escritura, el Catecismo. Lo he ayudado a otra persona con alguna lectura, con algún consejo. Hay tantas posibilidades, hermanos y hermanas, de nuestra fe. Simplemente tenemos que hacer un examen de conciencia y para esto es importante el silencio. No tengamos miedo al silencio. No tengamos miedo a la tumba vacía que escuchamos ahora. Ese silencio entre la muerte y la resurrección es el espacio para dar impulso,
un estallido hacia la energía, hacia la belleza y hacia la verdad, que es el encuentro con el resucitado. Permitámonos durante este camino de Semana Santa y el camino pascual que iniciamos, el espacio del silencio, de contemplar la tumba vacía no como un lugar frío y de muerte, sino como un espacio de gracia, como es nuestra Cuaresma, como es esta pandemia. Bueno, y un segundo tema que quisiera compartir en esta última y cuarta catequesis es acerca del año de San José que hemos iniciado el pasado 19 de marzo a través de una carta muy bella del Santo Padre, Patris Corde, con corazón de Padre. Porque considero que sea fundamental para que la reflexionemos, especialmente recuperar la imagen de la paternidad, recuperar la imagen de la familia de Nazaret, que es ícono, modelo, imagen de lo que es nuestra familia, de lo que puede ser nuestra familia, y que así cada uno en su rol paterno, materno y filial, reconozcamos y valoremos y recreemos esta sociedad que necesita, después de esta pandemia o durante todavía esta pandemia que estamos sufriendo, renovarse en su fe, renovarse en su espiritualidad, renovarse en su amor, en su unidad, realmente renovando la familia, que es la iglesia doméstica, la célula de la sociedad, podemos tener mejores sociedades, mejores iglesias, mejores parroquias, mejores personas, mejores seres humanos. Así que los invito a que reflexionemos acerca de algunos puntos muy importantes de esta bellísima carta Patris Corde. Ya sabemos que para el Papa Francisco San José es un patrono muy especial, un personaje muy especial no solamente en la historia de la salvación como servidor del Mesías y de la Madre del Salvador, sino como un hombre que es prudente, que escucha, que es atento a las súplicas de también nosotros los hijos del Señor. Recordemos que una de las imágenes muy bonitas al inicio de su pontificado era que él estaba encomendado al San José durmiente, que cuando él tenía preocupaciones o alguna necesidad, las escribía en un papelito y las colocaba debajo de la imagen durmiente de San José. Es por eso que, recordando el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono universal de la Iglesia Católica, del 8 de diciembre de 1870, el 8 de diciembre del 2020, el Papa escribió esta carta, Patris Corde, augurándose iniciar el 19 de marzo que hemos pasado, este año dedicado a la figura de San José. Y recordando a sus predecesores, también añade unas bellas reflexiones muy importantes acerca de la paternidad y la importancia de esta gran figura central en la historia de la salvación. Algunos de los puntos que el Santo Padre señala en su carta apostólica Patris Corde, con corazón de Padre, se resaltan y nos dejan una gran enseñanza para reflexionar durante este año dedicado a San José. San José es el Padre de la ternura, una ternura que comparte a su Hijo y le enseña a descubrir esa relación íntima con su Padre Celestial a través de la ternura. La ternura es el mejor modo con el cual nos acercamos a nuestras heridas o a las heridas de otras personas. La ternura salva. E incluso San José abraza esta puesta de fe en Dios como que Él puede incluso actuar a través de nuestros miedos, que Dios puede a través de nuestras fragilidades actuar. Así como a través del miedo de San José, Dios actúa. Otro de los puntos importantes es, San José es un padre de la obediencia. Es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y, como María, asertivamente aceptar el fiat, el sí. Es un hombre también de fe. Y de esta manera ayuda al Mesías, al niño, a descubrir y a cómo seguir la voluntad del Padre, que incluso hasta en los momentos más crueles de la pasión decide que se haga tu voluntad, Padre.
El otro punto, San José es un padre de acogida. Hoy el Papa señala que la violencia hacia las mujeres es una de las plagas y llagas más dolorosas de nuestra sociedad. En cambio, José, aún en el miedo, en la situación, que incluso no desea acusar a María, la acepta sin violencia, la acepta a ella y al niño. Es un padre que acoge en medio incluso de la incertidumbre, pero con una confianza en la voluntad de Dios. Que podamos en este año reflexionar acerca de esos padres que son capaces de acoger incluso en el misterio, en la incomprensión, en la dificultad. Otro de los puntos que deseamos resaltar es: San José es un padre de valentía, un padre que afronta las dificultades, las persecuciones. Herodes quiere matar al niño, escapan, vuelven, se esconden en Nazaret, va en la búsqueda de su hijo que está perdido. Es un hombre que realmente valiente, que afronta en medio de las dificultades este reto. Otro de los puntos que deseamos señalar es que San José es un padre trabajador. Se gana el pan con el sudor de su trabajo. Y de la misma manera, durante estos años y esta vida secreta, seguramente le enseñó al niño Jesús el valor del sacrificio, el valor del trabajo como un valor redentor, no ya como un peso o como un castigo, sino el modo en que nosotros colaboramos con la obra de la creación, con la obra de la salvación. Él se colocó al servicio de la obra salvadora del Señor. Es un hombre que trabajó, que incluso no tenemos que ir más allá a descubrir que en los años de la crianza del niño Jesús, él tuvo que, como inmigrante, incluso buscar el modo de alimentar a su esposa, a María, alimentar a su hijo, trabajando, buscando qué hacer, como inmigrante en Egipto, luego volver a la Palestina y poder satisfacer las necesidades de su familia. Es un hombre trabajador que le dice al mundo de hoy que el trabajo es un camino digno de sanación, de reconciliación, de sociedad, de crear posibilidad de vida para las familias. Hoy que tantas familias necesitan estas oportunidades de trabajo. Y por último, es un padre en la sombra. No es un padre que se roba el protagonismo del Salvador, ni mucho menos también el papel protagónico de la Santísima Virgen María, sino que en la sombra acompaña, asiente, recoge, silencioso, un hombre de fe, un hombre que sabe comunicar las promesas de Israel, las promesas de la casa de David a su hijo, y que en esta sombra no lo quiere acoger para sí. Pues yo soy el padre putativo de Jesús, me voy a hacer a él, no, sino que su castidad lo invita incluso, el amor casto, a la libertad. Un amor casto significa eso: yo no pretendo nada para mí, sino que me dono todo a los demás. Ese amor casto es el que permite al otro desarrollarse en la libertad. Un padre que realmente ama a su familia, ama a sus hijos, vive en un amor casto, es decir, impulsa, conduce a sus hijos no para sí, sino para la sociedad, para que se desarrollen toda su potencialidad, toda su capacidad. Abracemos esta figura de San José muy bella y querida en la tradición de la Iglesia y vivámosla y reflexionémosla para nuestra vida. Los invito a revisar este documento, Patris Corde, con corazón de padre. Lo pueden encontrar en internet y reflexionarlo y leerlo como familia. Y así hemos llegado al final de este camino de Cuaresma, de esta reflexión entre Cuaresma y pandemia. Les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección, que podamos en medio de estas dificultades colocarnos con un corazón generoso, un corazón abierto, un corazón renovado y resucitado. Una familia que, unida a la fe, la esperanza y la caridad, puede ser ejemplo de construcción de una nueva sociedad en tiempos que se avecinan de la pospandemia, para que proclamemos a Cristo resucitado y podamos vivir una vida feliz de acuerdo a el encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a Monseñor Reinaldo Zagardía y a todo su equipo de pastoral. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.